¿Sabías que las reseñas falsas pueden estar hundiendo la valoración de tu app y con ello tus descargas? Piensa en esto. ¿Qué es lo primero que haces cuando quieres realizar una compra online? Lo más probable es que mires la valoración, las reseñas, leas lo que otros usuarios opinan sobre, si por ejemplo te quieres comprar un ordenador, sobre ese ordenador. Esto lo hacemos todos, es súper habitual y por lo tanto es lo mismo que van a hacer los usuarios cuando estén valorando descargarse tu app. Van a ver las valoraciones, qué es lo que dicen otros usuarios de tu app y ojo, también cómo le respondes tú, en tu aplicación, cómo se le responde a esos usuarios cuando se quejan, cuando dan piropos, dicen que le gusta, etcétera, etcétera. Todo esto lo vemos. En este vídeo te voy a contar todo sobre las reseñas falsas, cómo identificarlas, si merece la pena comprarlas y cómo mejorar la valoración de tu app, tanto en Google Play como en App Store. ¡Vamos dentro! ¿Qué son las reseñas falsas? Pues como su nombre indica, fakes, es decir, comentarios no reales que aparecen publicados tanto en Google Play como en App Store. ¿Existen? Sí. Pueden ser positivas para inflar la valoración o negativas para hundir a la competencia. Es decir, ¿por qué deberían preocuparte? Porque impactan directamente en tu valoración y puede ser que la competencia te esté poniendo a ti valoraciones falsas, negativas, para disminuir tu numerito, tu ranking, tu rating en los stores. Entonces te voy a decir hoy cómo identificar estas reseñas falsas y deshacerte de ellas. Normalmente, ¿cuáles son los tipos de reseñas falsas? Pues tienes los positivos y los negativos. Normalmente el que nos preocupa, obviamente, como propietario de una aplicación, son las negativas, ¿no? Si sin pagar recibimos comentarios positivos fake, pues seguramente la mayoría de la gente diría, pues ni tan mal, si no me perjudican, pues bien. Pero estos no se suelen recibir. Normalmente los que se reciben son las reseñas negativas. Y esto me consta que muchos clientes me vienen y me dicen, oye, estoy recibiendo reseñas negativas que parecen falsas, ¿qué debo hacer? Ahora te contaré paso a paso cómo debes reaccionar, pero antes de nada quiero explicarte cuál es el impacto de estas reseñas negativas. Además de disuadir a ciertos usuarios de descargarse tu app, es decir, si veo valoraciones negativas digo, ya no me la voy a descargar, eso hace que bajen la cantidad de descargas orgánicas, es decir, gratuitas, que tú consigues y esto a la vez hace que disminuyas puestos en los stores. Es decir, que cuando alguien busque una palabra clave relacionada con tu aplicación, tú vas a aparecer más abajo, te va a penalizar en el ASO. Si aún no sabes lo que es ASO, aquí te dejo un curso gratuito que te va a ir genial para conseguir más descargas gratuitas. Mi recomendación aquí también es, además del punto que te voy a dar ahora de identificar las falsas, que respondas máximo en 48 horas a todas las reseñas. De esa forma, algunas de ellas, las que son reales, vas a poder aumentar las estrellas. Hay muchos usuarios que al responderle en un máximo de 48 horas con una buena respuesta que soluciona de alguna forma de lo que se están quejando, pues te suelen cambiar las estrellitas. Y esto funciona súper bien. Te lo digo porque a nosotros, con muchos de nuestros clientes, nos ha funcionado genial para subir la valoración de una forma real, natural y ética. Muy bien, ¿y cómo detectamos esas reseñas falsas en Google Play y App Store? Es el momento de ponernos aquí el traje de detective y vamos a ir a por ello. El primer punto que te diría es que veas si hay patrones en los mensajes que vas recibiendo. Los que son 1 estrella, 2 estrellas, normalmente te van a poner 1 o 2, obviamente. Cuanto más tirando al 1 mejor porque hace más daño. Ahí tienes que ver si hay el mismo usuario, va poniendo ciertos comentarios, hay otros usuarios con el mismo comentario o un patrón muy parecido. Ojo a eso, revísalo. También te recomiendo fijarte en perfiles con nombre muy genérico, como por ejemplo John Smith, o si tienes la app solo en castellano, que te lleguen con nombres muy raros de otros países y te lleguen muchos. Incluso algunos que estén perfectamente escritos.
Sí que hay usuarios que escriben textos perfectamente escritos, pero hay algunos que ya huelen, o incluso si te lo envían en un periodo muy corto, un aluvión muy gordo de reseñas. Piensa una cosa aquí. Normalmente, si un competidor pagase por enviarte reseñas falsas, que piensa que para él es un coste, ¿vale? Importante tenerlo en cuenta, lo hace durante un periodo de tiempo. No lo va a hacer siempre porque es un coste pues mucho más alto. Entonces ahí también tienes que estar atento a los patrones. Si hay un momento en el tiempo, 1, 2, 3 semanas en las que recibes un aluvión de reseñas negativas, ahí podrías tantear que puede ser que te estén haciendo una campaña de reseñas falsas. Además, normalmente tú ya vas a saber si lo que se quejan es algo vinculado realmente con tu app o no, porque tú puedes saber si tienes un bug, un error, que actualmente, pues sí, está actualmente en la aplicación y dices, bueno, vale, pues lo vamos a solucionar. O si se quejan de temas más genéricos, dando su opinión un poco modo hater y ya está. Si quieres saber más sobre cómo responder a esas reseñas, tanto positivas como negativas, en máximo 48 horas, aquí te dejo un vídeo donde te explicamos muy bien, fruto de nuestra experiencia y experimentación de los últimos años, esos tips para que los sigas y aumentes la valoración. Ahora que ya sabes cómo detectar esas reseñas falsas, vamos a ver cómo eliminarlas o denunciarlas. Google Play, primero. Ahí tienes que ir a la consola de desarrollador y buscar la reseña en cuestión. Haces clic en los 3 puntitos y seleccionas marcar como inapropiada. Escribes una explicación clara y concreta de por qué esa reseña es falsa y puedes hacer lo mismo en App Store. En App Store accedes también a la consola, al Apple Store Connect, App Store Connect, encuentras la reseña problemática y allí haces clic en reportar y sigues las mismas indicaciones. Presentas tu caso y explicas el por qué es una reseña falsa, por qué te está dañando. Ten en cuenta algo importante, este proceso puede llevar días o incluso semanas. Puede ser más rápido en App Store en general, pero en ambas plataformas es importante ser paciente. Nosotros lo que recomendamos es que aunque sea un proceso un poco lento, si ves que realmente estás teniendo una campaña de reseñas falsas, merece la pena hacerlo. Y vamos al punto de cómo subir la valoración de una app de forma ética y real. Aquí entro con una pregunta que me han hecho muchas veces, que es, oye, ¿merece la pena comprar reseñas falsas? Y yo aquí voy a dar mi punto de vista y nuestra experiencia de los últimos 15 años gestionando más de 500 aplicaciones. La respuesta a esta pregunta es no. No compres reseñas falsas. ¿Por qué? Porque esto es pan para hoy y hambre para mañana. De hecho, lo que nosotros recomendamos y funciona súper bien es meter un pop-up, meter un flujo personalizado en la aplicación después de un momento clave, de un sweet moment en el que el cliente esté contento, esté perceptivo, ahí pedirle que valore la app. Pero no pedírselo en cualquier sitio, sino que queremos pedírselo a los usuarios más fieles, los que están más enganchados con nuestra aplicación, les gusta más, y en el momento adecuado. No hagas eso de que cuando alguien se descarga la aplicación le pides la valoración o súper pronto le pides la valoración. ¿Qué sentido tiene eso? Vas a recibir un montón de comentarios de no sé, la acabo de empezar a utilizar y me piden que la valore. Cuando alguien lee eso en los stores dice bah, fuera, fuera, fuera. Y eso hace además que te lleguen estrellas más bajas, te está penalizando. Así que piensa muy bien cómo vas a hacer esa estrategia paso a paso y en qué momento vas a pedirle a tus usuarios más fieles que valoren tu aplicación. Te invito a entrar ahora en actualizatech.com, terminado en C, vas al apartado de guías y recursos y ahí te descargas el PDF de cómo aumentar la valoración de una app. Verás que te guía paso a paso y explicamos nuestra experiencia de lo que nos ha funcionado mejor. ¿Por qué recomendamos esta estrategia? Y ya hacerla además desde el principio, con los clientes que tenemos que empezamos desarrollando y lanzando la aplicación de cero, ya metemos este mecanismo para ir recopilando reseñas buenas.
porque si tú regularmente recibes reseñas de tus mejores usuarios, cuando tengas un bug en la app, que lo vas a tener, no es si lo voy a tener o no, lo vas a tener sí o sí. Cuando lo tengas, entonces estas buenas valoraciones te van a compensar. Y eso se nota muchísimo, no sufres, porque de repente no bajas a un 1. Si ya tienes una valoración de un 4,7, 4,8, vale, bajarás un 0,2 quizás, pero eso lo puedes ir compensando pronto con valoraciones positivas de tus mejores usuarios. Entonces, como resumen, las formas para subir la valoración de una app en los stores de forma ética. Punto número 1, hemos dicho, solicitar reseñas a nuestros mejores usuarios. Punto número 2, personalizar el momento ideal en el que le pedimos esa solicitud. Punto número 3, mejorar la experiencia de usuario en la aplicación. Meter métricas, KPIs, medir la aplicación para saber exactamente qué está fallando y qué no dentro de la app, o qué puntos de la app, por ejemplo, están ralentizados. Con esto vamos a poder mejorar la experiencia y con ello facilitar la navegación y que ya de base, naturalmente, los usuarios nos den buenos ratings y reviews, ¿no? Buenos estrellitas y comentarios. Y luego el último, que ya lo he mencionado, es lo de responder siempre. Hay gente que me decía, no, yo es que a las negativas no respondo o a las positivas no respondo. ¿Qué sentido tiene eso si tus usuarios te van a rastrear? No solo van a ver lo que le respondes a ellos, sino previamente van a ver lo que le has respondido a otros. ¿Merece la pena entonces comprar reseñas falsas? Vamos a profundizar un poco en este punto. Hay clientes que me han dicho, oye, tengo una valoración muy mala, ¿qué hago? ¿Me recomiendas borrar ese rating? Sabes que lo puedes resetear. Bueno, en Google Play, en una de los stores sí que puedes, y si quieres profundizar ahí, aquí te dejo un vídeo donde te profundizo más en este punto, en el caso de que tú quieras resetear o borrar la valoración que tienes en los stores. Esa es una opción. Pero la otra, que tiene mucha gente, es, bueno, pues en vez de resetear, como si lo reseteo pierdo todas las valoraciones que tengo ahora, pues lo que puedo hacer es comprar reseñas falsas y de esa manera, en muy poco periodo de tiempo y con un precio, según lo que dicen por ahí por la red, bastante asumible, subo la valoración. Vale, te cuento nuestra experiencia con esto, porque lo hemos probado. Queríamos probarlo para tener la visión desde dentro de qué tal funciona esto de comprar reseñas, como de caro es, y no para traeroslo aquí y explicaros este punto. El tema es, los algoritmos que tienen tanto Google Play y App Store tienen unos bots para detectar reseñas falsas. ¿Qué pasa con estos bots? Pues que muchas veces te borran, con la obsesión que tienen de borrar reseñas falsas, incluso te borran las verdaderas. Seguramente os pase que un primo, un amigo hace una valoración de la aplicación y no te llega, nunca. ¿Por qué? Pues por estos mecanismos que tienen de detectar reseñas falsas. Detectan las verdaderas y las borran, pues con las falsas funciona todavía peor. Es decir, si tú contratas una campaña de reseñas falsas, vas a pagar X por reseña, pero de esas, un 90%, y esto es mi experiencia, no te van a llegar. Es decir, se publican y se borran acto seguido. Por lo que, por muy barato que sea, la inmensa mayoría de las reseñas falsas que consigas desaparecen. Has pagado por ellas y desaparecen. Es más, además de esto, pueden detectar que hay bots creando reseñas o incluso usuarios en X países con perfiles, un perfil que crea varias reseñas. Esto lo pueden detectar y te pueden bloquear la cuenta de la aplicación. Así que desde mi punto de vista y desde mi experiencia, que como os digo, hemos probado esta parte, no sale a cuenta. Merece mucho más la pena ir por el vídeo que os he recomendado y aprender a aumentar la valoración de una forma natural, regular, constante, que realmente te ayude a medio plazo. Y además es gratis. Este recurso te lo voy a dejar también linkado en la descripción para que sea más fácil y créeme, esto vale oro. Nosotros hemos conseguido con esta estrategia subir un punto en 2 semanas. No un 0,1, sino un punto en 2 semanas solo haciendo esto con uno de nuestros clientes. Y muy bien, hasta aquí hemos llegado con todo el contenido. Espero que te haya aportado mucho. Si es así, regálame un like,
que es gratis, que no cuesta nada y además ejercitas un poquito el dedo. Y nos encantaría que nos dejases un comentario. Nos encanta hablar con vosotros, responderos en los comentarios o incluso que nos hagáis sugerencias sobre nuevos vídeos o puntos que necesitéis. En Actualízate somos expertos no solo en toda la parte de app marketing, sino también en gestionar reseñas y aumentar la valoración de las apps, en optimizar esta estrategia tanto en Google Play como en App Store. Lo hemos hecho y lo hacemos para clientes como Domino's Pizza, Seat, Vueling y muchos otros no tan grandes. Así que si necesitas un equipo externo y experto, escríbenos a contacto@actualizatec.com y hablamos. Estamos aquí para ayudarte. Si este vídeo te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita para que nos veamos en el siguiente. Hasta el próximo vídeo, riquiños. Chao.